que se acabe el semestre. ¿Ya quieres que se acabe el semestre? Yo también. Yo también. Yo también para ver si estudio. ¿Cómo está? Ya en quinto. ¿Cuándo entra? El 17. Nos vemos que Estoy en la liga. En la liga en profundización de fisiología cardiorrespiratoria y pulmonar aplicada. Esa que hizo este man de arbitrario ahora en cuarto. El estudiante de la línea de profundización. Bueno. No, uno solo. Ahorita se lo resuelve con lo que Yo pensé que era No, el de más historia se lo llevó el profesor Cruz, que era otro que era de él. Ese no lo quiso dejar. Jóvenes, vamos a dar hoy la segunda parte de la fisiología del estado ácido-base. Buenas tardes. Y habíamos contado de que el estado ácido-base tenía regulación a 3 niveles, que una regulación era por un sistema que era un sistema de amortiguamiento, que ese sistema estaba en el líquido extracelular y también en el líquido intracelular. Uno estudia pues clásicamente el del líquido extracelular, y que una segunda línea de amortiguamiento, de regulación era la regulación respiratoria, porque el estado ácido-base influye directamente en la ventilación pulmonar. Y la tercera ruta era una ruta que era la renal, que era importante, sobre todo en los trastornos ácido-base crónicos, porque esa es la ruta, o el riñón es la vía que permite la corrección de un trastorno ácido-base crónico. Y de hecho los riñones controlan el estado ácido-base mediante 2 mecanismos. Reabsorben de forma completa o incompleta el bicarbonato, en condición normal lo reabsorbe de forma completa, y excreta cantidades variables de hidrogeniones dependiendo de la condición. En condición normal hay una excreción de unas cantidades que hacen referencia a los ácidos fijos. Esos ácidos fijos no volátiles son los que se excretan a nivel renal. Cuando hay acidosis, el riñón reabsorbe todo el bicarbonato, pero además produce bicarbonato nuevo, eso lo vamos a explicar ahorita, y secreta una mayor cantidad de hidrogeniones que la que hace normalmente. Si hay alcalosis, hace lo contrario. Y hay varios mecanismos que explican, por ejemplo, por qué en la acidosis el riñón secreta más cantidad de hidrogeniones. Vamos a comentar eso un poquito. El bicarbonato se secreta, se reabsorbe de forma completa, y para que se reabsorba de forma completa, pues se tiene que secretar la cantidad que se reabsorbe de hidrogeniones. Es decir, la reabsorción del bicarbonato se encuentra acoplada a la secreción de hidrogeniones. Si tú quieres reservar toda la cantidad de bicarbonato, tienes que secretar la misma cantidad de hidrogeniones. Y nosotros aquí vemos que la cantidad en promedio que en un día se reabsorbe de bicarbonato, y por lo tanto que se secretan de hidrogeniones, es de estas 4320, pero además el riñón no solamente tiene que secretar esta cantidad de hidrogeniones, sino que tiene que secretar en promedio 80 miliequivalentes adicionales, que son los productos del metabolismo para que se mantenga el estado ácido-base normal. El riñón excreta ese hidrogenión, estos 80 miliequivalentes, de 2 formas, o en forma de fosfato o en forma de amonio. Ya ahorita vamos a explicar un poquito mejor eso con una diapositiva, lo que está ahí arriba. Y esta es una diapositiva donde muestra en general el manejo del bicarbonato a lo largo de las diversas porciones de la nefrona.
En condiciones normales se reabsorbe casi todo, se excreta muy poquito de bicarbonato al día. Esta flecha grande que está aquí al principio hace referencia a la cantidad de bicarbonato filtrada en un día. La cantidad filtrada depende de la concentración de bicarbonato. Esto es la cantidad filtrada, pues con una concentración de bicarbonato normal. Y esos 4.320 miliequivalentes que se filtran en un día, que mencionan acá en la fisiología de Uro, se reabsorbe, y la gran mayoría que se reabsorbe del tubo contornado proximal, y ese número que no se ve bien allá es 85%. Un porcentaje minoritario se va a reabsorber en el túbulo, en el asa de Henle, en la porción gruesa ascendente, y en el túbulo colector. Y ahí están los porcentajes entonces de reabsorciones en cada una de esas partes. Si uno hace una sumatoria de esto, da casi 100%. Sí, porque aquí pone mayor al 4.9%. Para recordar la forma en que el bicarbonato se reabsorbe, entonces el bicarbonato se filtra. Este es el ejemplo de una célula tubular. Ya vimos que hay varias partes donde se reabsorbe el bicarbonato, por ejemplo en el túbulo contornado proximal. La reabsorción del bicarbonato va ligada de la mano de la secreción de hidrogeniones. En este ejemplo, que ocurre típicamente en el túbulo contorneado proximal, este ejemplo es del túbulo contorneado proximal, estamos viendo que el bicarbonato se filtra y se disocia realmente el bicarbonato de sodio, y aquí hay un intercambiador sodio-hidrogenión. Ese intercambiador no es una bomba. Acá se secreta, digamos, de manera secundaria, por un transporte activo secundario, utilizando el gradiente que genera la bomba de sodio-potasio ATPase. Nosotros vemos que en este caso el sodio se reabsorbe al túbulo contorneado proximal y el hidrogenión se secreta. Y ese hidrogenión que se secreta se une con el ácido carbónico y se produce ácido carbónico, con el bicarbonato, y se produce ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua, y este CO2 se reabsorbe de tal manera que el bicarbonato no se reabsorbe como tal, porque la membrana luminal es casi impermeable a la reabsorción del bicarbonato como tal, sino en forma de CO2. Y ese CO2 sí difunde de forma rápida. En general, en toda la nefrona se necesita que el hidrogenión se combine con el bicarbonato para producir ácido carbónico. La forma de secreción del hidrogenión sí depende de la parte de la nefrona donde estemos hablando, porque aquí estamos hablando de un cotransportador sodio-hidrogeniones, pero en otras partes de la nefrona ahí son bombas de hidrogeniones. De todas formas, se pasa lo mismo. El hidrogenión se une con el bicarbonato, se produce ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua, y el CO2 se reabsorbe. Dentro de la célula epitelial, el CO2 se une con el agua, produce el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato de hidrogenión, y este bicarbonato se va a reabsorber al intersticio y después pasa a la luz de sanguínea, del vaso sanguíneo. De tal manera que aquí está el bicarbonato que se filtró. Si hay preguntas, me cuentan. Pues yo no sé si esto ya lo habían visto, pero yo lo voy a repetir, si ya lo habían visto. El hidrogenión se libera de esta forma, pero habíamos contado que en otros tipos de células, como las células más distales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, específicamente en las células intercaladas de tipo A, el hidrogenión
se secreta, pero a través de una bomba. Nosotros vemos que aquí en el lumen hay una bomba de hidrogenión y esa bomba de hidrogenión también secreta hidrogenión a la luz. Ese hidrogenión se une con el bicarbonato y hace el mismo proceso que vimos ahorita, para resolver el bicarbonato en esa parte más distal de la nefrona. También hay una bomba de hidrogenión potasio, mediante el cual el hidrogenión se secreta y el potasio se absorbe. Y este hidrogenión nuevamente se une con el bicarbonato y así se produce la reabsorción. En conclusión, en condiciones normales, tú filtras todo el bicarbonato y prácticamente todo ese bicarbonato se reabsorbe, uniéndose al hidrogenio. Bueno, profe, y el resto de los hidrogeniones, esos 80 mil equivalentes que estábamos hablando, esos que se producen en el metabolismo de los aminoácidos, ¿cómo se eliminan? Porque realmente esos no se van a eliminar con el bicarbonato, porque ese es el bicarbonato que se filtra y se reabsorbe todo. Entonces tiene que tener otro mecanismo de eliminación esos hidrogeniones. Y los mecanismos de eliminación se dan mediante dos de ellos, utilizando unos mecanismos de amortiguamiento que ya ustedes conocen: el sistema del fosfato y el sistema del amonio. En este ejemplo, el fosfato monobásico es este que se encuentra acá, bueno, acá está unido con el sodio, es el que resulta tamponando el hidrogenión, y el hidrogenión se elimina en esta forma de fosfato ácido. De tal forma que el hidrogenión no se elimina como ion solo, se elimina unido a una de estos elementos, de estas sustancias. Aquí está mostrando nuevamente el ejemplo del cotransportador que habíamos visto ahorita, y que este hidrogenión entonces también se puede unir con el fosfato y se elimina en esa forma de fosfato ácido. Aproximadamente el 50% de esos 80.000 equivalentes se eliminan de esta forma, casi la mitad. Acá hay un detalle. Este hidrogenión que se está intercambiando con este sodio proviene de la disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrogenión y este bicarbonato se reabsorbe. Durante este proceso entonces de eliminación de este hidrogenión, que hace parte de esos 80.000 equivalentes que tienen que eliminarse adicionalmente, por cada 1000 equivalente que se elimine, se produce un 1000 equivalente de bicarbonato nuevo o un bicarbonato nuevo. Profe, esa absorción de bicarbonato es por un canal epitelial. ¿Cuál? Esta que está acá, sí, hay varias formas de hacerlo, porque también hay un intercambiador de bicarbonato allí que va a producir esa liberación de esa absorción de bicarbonato. Uno de bicarbonato cloro, que se expresa aquí a este nivel y que favorece esa eliminación del bicarbonato hacia el intersticio. Cada vez entonces que eliminemos un hidrogenión y que ese hidrogenión se elimine mediante unos mecanismos de estos amortiguadores, se está generando la formación de un bicarbonato nuevo. Se llama bicarbonato nuevo porque esta eliminación del hidrogenión no está asociado al bicarbonato que ahorita vimos, que era el bicarbonato que se unía con el hidrogenión. Entonces por eso ese bicarbonato que se reabsorbió ahorita no era nuevo, era bicarbonato del que estaba filtrándose acá al principio. Profe, ese fosfato de dónde son. El fosfato se filtra, hay fosfato en sangre, y ese fosfato se va, en la medida que se reabsorbe agua, se va concentrando a nivel del lumen. Y
se elimina una parte de ese fosfato en esa forma. De hecho, esa es la cantidad más o menos de fosfato que se elimina, 30 o 40 mil equivalentes de ese fosfato en esa forma al día. La otra forma de eliminación de ese hidrogenio es a través del sistema del ion amonio y el amoníaco. Nosotros vemos aquí ahora el ejemplo de una célula del túbulo colector, y en esta célula del túbulo colector, fíjate que ahora el hidrogenio lo está secretando en la bomba de hidrogeniones. Y cuando este hidrogenio se secreta a través de esta bomba de hidrogeniones, se une con este NH3 y se forma este compuesto de ion amonio y se elimina entonces en forma de ion amonio. Este NH3 que se encuentra acá es producto del metabolismo de la glutamina. A partir de la glutamina se produce NH4 y NH3 es un proceso de reabsorción que hay a nivel entre el túbulo colector y el asa de Henle. De hecho, para la producción de esto, la degradación de la glutamina depende de una enzima que se llama la glutaminasa. La actividad de esa enzima, que es la que degrada la glutamina, se aumenta en la acidosis metabólica. Y de esa forma hay más NH3 disponible para que el organismo elimine mayor carga de hidrogenio. De tal manera que se elimina de dos maneras: unido al fosfato o en forma de NH4. Me parece que yo tenía como gripe en estos días y no me había dado cuenta, me di cuenta como hoy. Otra vez, este hidrogenio viene de la degradación del ácido carbónico y este bicarbonato se reabsorbe en un proceso de formación de bicarbonato nuevo. Ahora, este bicarbonato nuevo se necesita para mantener el estado ácido-base normal, porque si no se fuera acumulando día a día ese bicarbonato nuevo, y digamos que eso no sucede. Eso hace parte de la cantidad de bicarbonato normal que tiene una persona, digamos, en sangre, y de la reserva alcalina que se llama así. ¿Qué pasa cuando se adiciona hidrogenio entonces en un organismo? Aquí nosotros vemos una figura que tiene en el eje de las X el tiempo en horas. La flechita indica qué pasa cuando hay una carga de hidrogenio. La flechita esta, y ustedes ven que en el eje de las Y hay un número aquí 50 y hay un 100, eso es un porcentaje. ¿Porcentaje de qué, costeño? ¿Ah? No por eso, mire, pero ahí está. Lee el eje. Oye, no quieren ni leer el eje. ¿Porcentaje de qué? De respuesta total. Entonces, por ejemplo, ¿qué te indica a ti esta flecha o esta curva, la primerita que está acá? Que muy poco tiempo llega al máximo, ¿pero de qué? ¿Pero de la respuesta total de qué? Del amortiguamiento extracelular. Porque esa curvita es para el amortiguamiento extracelular. La segunda curvita es la respuesta total de ¿qué? Del amortiguamiento celular. La tercera es la curva de la compensación respiratoria y la última es la curva de la compensación renal. ¿Cuál actúa primero? El líquido extracelular. La curva del amortiguamiento extracelular, porque la carga de hidrogenio te llega al líquido extracelular. Pero si te das cuenta, en menos de 6 horas, a poquito tiempo, hay una distribución y el amortiguamiento intracelular también ya alcanza su mayor potencia. De tal manera que si usted tiene una carga
de hidrogenión importante en el líquido extracelular de forma rápida se equilibra con la parte intracelular y entra a funcionar el amortiguamiento intracelular. La curva de compensación respiratoria también inicia en minutos y ya en horas. Aquí en 6 horas ustedes ven que tiene más o menos ya el 50% y fíjate que las primeras 12 horas ya tiene casi toda también la capacidad máxima de respuesta compensatoria a nivel respiratorio, mientras que la curva renal es una curva cuya mayor potencia se alcanza hasta 72 horas después. Señor. Una pregunta, ahí lo que juega el papel de si, o sea, el que va a decidir si se va por respiratoria o renal va a ser una concentración propia del CO2, ¿verdad? ¿Si se va qué? ¿Por la vía de la respiratoria o la renal? No, yo pienso que eso funciona como, digamos, simultáneamente. Lo que pasa es que va funcionando mayoritariamente la parte renal al principio, la parte respiratoria y la parte renal, digamos, posteriormente. La parte renal realmente, para que el riñón responda a esto, lo que hace es que aumenta la excreción de hidrogenión. Entonces no excreta 80, sino 200, 300 miliequivalentes en un día. Y hay unos mecanismos que favorecen que se aumenten esas excreciones. Entonces, esos mecanismos, por ejemplo, el mayor número de bombas de esas que secretan hidrogenión, entonces se aumenta la transcripción del gen de esa proteína, y como son mecanismos celulares de transcripción de gen, demoran más tiempo. Una pregunta, ¿y por qué la vía, por ejemplo, el fosfato o el NH4 inicia con la entrada del CO2, ¿verdad? Porque el CO2 se decide secretar por el riñón en vez de por la vía respiratoria. ¿Por qué el CO2 se decide qué? Es que no te entiendo bien como la pregunta ahí. Se dio cuenta, por ejemplo, en la vía del fosfato y el... Vamos a devolverlo aquí. ¿Qué pasó aquí? Lo que inicia la vía es la alta concentración de CO2, ¿verdad? Porque el CO2 se decide eliminar. Bueno, pero recuerda que este CO2 también proviene del bicarbonato que se está reabsorbiendo. Y el bicarbonato que se reabsorbe en forma de CO2, recuerda que el bicarbonato se reabsorbe en todas las partes, sino mayoritariamente sí en el proximal, pero en las otras partes también. Y ese CO2 que se está reabsorbiendo por el bicarbonato también hace parte de este CO2 que se une con el agua y digamos que lleva este proceso. Parte de ese CO2 se reabsorbe. Y a nivel respiratorio, digamos, el CO2 que no se produce en el riñón, sino en el metabolismo tisular, ese llega al capilar, va a la parte venosa y ese es el que termina respirando, digamos, en el proceso respiratorio. O sea, básicamente la vía de fosfato y la del NH4 va a eliminar el CO2 más bien el que se produce. Sí, aunque de todas formas aquí en las células epiteliales también hay glicólisis. Es importante el tema de la glicólisis porque allí la obtención de energía es alta, digamos, entonces en ese sentido también se produce CO2 del metabolismo, digamos, de la célula. Ese CO2 también hace parte de ese CO2 que está ahí. Una pregunta, ¿y por qué el ácido carbónico ahí se disocia? Sí, yo tengo entendido que tiene un coeficiente de disociación súper bajo y es súper estable. ¿Cuál? El de abajo. Este ácido carbónico, bueno, en todo este proceso del ácido carbónico, la anhidrasa carbónica aumenta la velocidad de esas reacciones y al aumentar la velocidad de esas reacciones va a producir digamos, esos productos. O sea, el sangre se mantiene estable porque está la oxidada. Es una de las razones, sí. Sí, exactamente. Sí, pero claro, este CO2, digamos, también es producto del metabolismo de la célula. De hecho, las células renales tienen un alto gasto energético, digamos, y son susceptibles a fenómenos de hipoxemia. Cuando a usted se le baja la presión, que entra en un choque que le disminuye el aporte de oxígeno, uno de los primeros tejidos que sufre es el tejido renal, porque esa obtención de oxígeno es importante para el metabolismo aeróbico. Entonces, la maquinaria que funciona a nivel renal con la bomba sodio-potasio ATPase, estas bombas de hidrogeniones, y todo eso necesita una alta carga energética. O sea, que en un caso de hipoxia se daría una acidosis intracelular. Y si, digamos, demora cierto tiempo y está asociado a disminución de la presión arterial, con disminución de la presión de perfusión, uno de los principales órganos que se altera al principio es el riñón. Te produce falla renal aguda.
Entonces, en resumen, el amortiguamiento extracelular funciona en los primeros minutos. El principal mecanismo es del bicarbonato y el ácido carbónico. El bicarbonato se consume, se aumenta la producción de CO2 y se exhala a nivel pulmonar. Y en horas, el amortiguamiento intracelular complementa el tema. El hidrogenión pasa al interior de la célula en un intercambio que se hace con potasio. Es decir, el potasio sale y el hidrogenión entra. Y hay una proporción, como el potasio tiene que salir de la célula, se aumenta el potasio a nivel extracelular y hay una proporcionalidad de cómo aumenta el potasio versus las unidades de pH que disminuyen. En la medida que haya más acidosis, va a haber más potasio a nivel extracelular, motivo por el cual en las acidosis metabólicas hay hipercalemia. Las cantidades de estos mecanismos de amortiguamiento fueron calculadas hace muchos años. Aquí están mostrando unos estudios clásicos de la década de los 50 de un señor de apellido Pitts, que fue el que hizo estos experimentos en modelos animales de perros, hacían acidosis metabólica y pudo de alguna manera cuantificar cuánto se amortiguaba a nivel intracelular y cuánto a nivel extracelular. Fíjate que es casi la mitad y mitad, un poquito más a nivel intracelular, 57%. Entonces el hidrogenión aumenta y este 43% es tamponado mayoritariamente por el bicarbonato. Mientras que otra parte de ese hidrogenión va a ingresar, aquí está el intercambio con el potasio que estábamos hablando, que hacía que el potasio aumentara en sangre. Y con eso se construyen estos diagramas donde muestran de la cantidad de ácido añadido, digamos qué porcentaje se iba amortiguando a nivel intracelular y por qué ruta, y cuál era la ruta de amortiguamiento extracelular, que era este 43%. Y así hacían con cada trastorno del estado ácido-básico. En esos modelos experimentales le eliminaban el riñón al animal de experimentación para que si había una carga de ácidos, digamos, no se empezara a eliminar por la orina y evitar ese sesgo. Y entonces evaluaban únicamente la parte A y le controlaban también la parte respiratoria y le veían el tema del amortiguamiento. Y así como hay gráficas aquí de acidosis metabólica, también hay de alcalosis metabólica y de los otros trastornos del estado ácido-básico. La compensación respiratoria es entre 6 y 12 horas, ya esto lo habíamos visto. Hay hiperventilación, la hiperventilación disminuye el CO2. Sin embargo, esa respuesta no normaliza el pH normalmente. La compensación renal dura varios días, ya habíamos hablado de que se reabsorbía todo el bicarbonato, pero que la acidemia producía aumento de la formación de amonio. La excreción de ácido titulable, que era el ácido en forma de fosfato, también aumenta muchas veces. Pregunta de esta parte. Por aquí dicen que no. ¿Preguntan? No. Yo no entiendo por qué se termina absorbiendo el hidrógeno en la anterior de tan rápido. Ay.
¿Dónde? ¿Absorbiendo en dónde? Este es como en la parte extracelular, este es como si fuera la membrana celular, y este, pero no el riñón, no. O sea, ahí estamos mostrando como las células a nivel periférico, los tejidos. Y estos son las partes intracelulares. Bueno, en diversos tejidos existen esta serie de intercambiadores que intercambian cationes por hidrógeno, como esto, este es con cloro, y que se ha establecido, digamos, cuál es el que funciona mayoritariamente, o el que actúa, por ejemplo, este intercambio con sodio, es el que tiene el mayor porcentaje. Entonces, estos intercambiadores funcionan, uno de los mecanismos que, digamos, regulan el funcionamiento de esas proteínas es el pH y la carga de hidrogeniones, y en la medida que haya aumento de la carga de hidrogeniones, se facilita, digamos, esta acción del intercambiador. Obviamente, el intercambiador puede actuar en cierta medida para mantener un pH, pero cuando hay una carga de hidrogenión aguda, entonces ese intercambiador es el que va a ser responsable de esa cantidad de tamponamiento. Otra pregunta, jóvenes. Si no, el viernes vuelvo a preguntar yo, y el doctor Múnera vuelve a preguntar el viernes. ¿Qué tal preguntó el profe? ¿Preguntó duro o qué? Preguntó suave. Vamos a mostrar un casito clínico y vamos a explicar unas cositas ahí del caso clínico. El caso clínico es un paciente que atendí hace como un año por ahí en el Hospital San José. El caso clínico era un paciente, una señora de 70 años. Esa era la edad, está resaltada, eso es importante tenerlo en cuenta. Le va a enseñar que tiene que hacer un motivo de consulta. Yo creo que ustedes en un año ya van a estar yendo al hospital, creo que sí, porque ven semiología, ya van a estar con bata, no vestido por ahí como sea, ni andando como sea, vestido como sea en el sentido de que no sea adecuado para ir a un hospital. Y ya tienen que entrar, digamos, a empezar a aprender a cómo se hace una historia clínica. Esa es la función de los profesores de semiología. Y te van a decir que el motivo de consulta todavía es importante. Y entonces el motivo de consulta de esta paciente a veces lo ponen entre comillas, a veces no. Entonces en este caso lo pusieron entre comillas, tenía el azúcar alto. Y tú construyes la enfermedad actual que decía que tenía 70 años y que tenía un cuadro clínico de 4 horas de evolución. 4 horas de evolución es un cuadro agudo. Señor. ¿El motivo de consulta está entre comillas porque es el dispositivo de ella? Sí, el motivo de consulta va entre comillas porque tú pones las palabras que ella dice, pero no puedes poner cualquier cosa. Esa es la dificultad que hay cuando usted dice, claro, por supuesto que sea relevante. Pero eso que usted acaba de decir, que para usted es fácil, todavía usted por allá con gente de décimo, interno, discute, porque creen que el motivo de consulta siempre tiene que ir entre comillas, así sea que el paciente ponga algo. Yo no puedo poner como motivo de consulta tengo lupus, el motivo de consulta es el principal síntoma. Entonces tú tienes tos, tienes disnea, tienes alteración de la conciencia, etcétera, todos esos son los motivos de consulta. O a veces algunos de estos, pero ya uno entiende aquí que, digamos, el azúcar era central en este tema. Y de hecho hay pacientes que tienen glucómetros, los pacientes que manejan insulina tienen glucómetros, y claro, el paciente se puede hacer un azúcar, y ahí sabe que 6400 está alta. Entonces, doctor, tengo el azúcar alto. Fue lo que pasó aquí. La enfermedad actual es el desarrollo del motivo de consulta. Dice que es una historia de 4 horas de evolución, de episodios de desorientación asociados a glucometrías y fuera de metas. La glucometría de ingreso estaba en 500. Eso es bastante. Pero la señora, esto era como agudo, la señora tenía otros síntomas que eran de más días de evolución, ya de 2 o 3 días de evolución, unos síntomas respiratorios. Es decir, que realmente la historia empezó con estos síntomas respiratorios y ya en las últimas 4 horas le dio una alteración neurológica.
tienes que contarla cronológicamente. Primero sería lo que sucedió después hasta lo más reciente. Tenía tos, tenía disminución de la clase funcional, tenía disnea, tenía rinorrea, tenía picos febriles. Por eso una pregunta, ¿qué era MMRC, no S, es una escala para medir la disnea. Hay dos escalas clásicas para medir la disnea, una es esa y la otra es la clase funcional de la NIJA. Esta es para evaluar disnea de origen respiratoria. Si usted evalúa una disnea de origen cardíaca, aplica otra escala que se llama la NIJA. Como este paciente tenía una patología respiratoria, le pusieron la escala de disnea respiratoria. Eso es un acrónimo, bueno, MMRC. El paciente tenía más síntomas respiratorios, dolor de características pleuríticas, etc. En la enfermedad actual colocan los antecedentes, dentro de los cuales están los patológicos. Era una paciente con diabetes que requería de insulina, que venía en un tratamiento, ya la paciente recibía insulina. La insulina glargina es un tipo de insulina. En un año le van a decir bien cuál es ese tipo de insulina, cuántos tipos de insulinas hay. Esa es la palifosina, los dos que están resaltados ahí es el manejo de la diabetes que tenía el paciente. Tenía otro tratamiento porque la paciente tenía otros antecedentes, era hipertensa, le había dado una trombosis venosa hace un tiempo, tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenía alteración del tiroides, por eso tomaba, por ejemplo, levotiroxina, por eso usaba inhaladores, por este EPOC que tenían. Y el losartán y el nifedipino era para la hipertensión arterial. Ese es un paciente de medicina interna. La dapalifosina es un inhibidor de SGLT2, que se lo habrás enseñado en la fisiología renal porque es importante en la reabsorción del sodio. De hecho, el mecanismo de acción para disminuir el azúcar es esa, como lo inhibe, favorece la glucosuria. ¿Cómo? No, el medicamento, digamos, el medicamento es un medicamento antidiabético. Sirve para disminuir y el mecanismo de acción es ese, disminuye la reabsorción de glucosa y entonces favorece la glucosuria. Si hay glucosuria hay aumento del volumen urinario también, entonces hay un poco de poliuria. Sí, pero no es un antihipertensivo, ni hace parte de los medicamentos antihipertensivos. El tema con ese medicamento, ahora que ya preguntaste, es que ese medicamento después se descubrió que en pacientes con falla cardíaca podían tener beneficios cardiovasculares y empezaron a estudiarlo en la falla cardíaca. Y en la falla cardíaca también en el corazón hay receptores de eso no solamente está en el riñón. Y entonces parece que tiene otros beneficios diferentes a nivel celular, del metabolismo celular, etcétera, a nivel cardiocirculatorio. Y en esos pacientes disminuyen los eventos. Entonces, recientemente, esos medicamentos, hace 4 años, 5 fueron aprobados para el manejo en la falla cardíaca. Pero ahí el efecto no es solamente del volumen, que aumenta la excreción de volumen urinario, sino son efectos cardiocirculatorios, metabólicos y de otro estilo, energéticos. Entonces también se dan en la falla cardíaca. En sexto le vamos a contar eso. Pero a esta señora se lo estaban dando para la diabetes. Porque si tú ves ahí no tiene antecedentes de falla cardíaca, tienes antecedentes de diabetes. Pero si tú se lo ves a un paciente tienes que preguntarle si se lo están dando para el corazón o para diabetes. Porque muchas veces se lo dan es por la falla cardíaca. Y tú copias los demás antecedentes. Y haces un examen físico, arrancas por los signos vitales, estaba taquicárdica la paciente, tenía 110. Obviamente con ese nivel de glucosa, eso excede una cosa que se llama el umbral renal para la reabsorción de glucosa y empieza a aparecer glucosuria. Y si hay glucosuria, hay diuresis osmótica. Y eso disminuye el volumen intravascular y deshidrata al paciente.
Y también eliminas electrolitos, por eso en las diabetes descompensadas se caracterizan por eliminación de sodio, de potasio, etc. El paciente tiene grados variables de hiponatremia, de hipocalemia, de hipovolemia, de deshidratación y te llega grave. Y si tiene varios días así, te llega grave. Te llega con una descompensación aguda de la diabetes. Y este es el examen físico y estos son los laboratorios de ingreso. El paciente lo vieron en junio del año pasado, donde la glucosa en sangre la tenía en 630, parece que estaba alta, y tenía las pruebas de función del riñón alterada, la creatinina parece que estaba alta. Muy seguramente este paciente además tenía falla renal aguda porque la deshidratación produce hipovolemia y la disminución del volumen intravascular te afecta la perfusión del riñón. El riñón es susceptible a eso. Bueno, pero el negocio de hoy realmente no está tanto en, digamos, todas esas partes de la historia, sino en un examencito que está aquí abajo, que son los gases arteriales. Ya en 2 semestres ustedes van a empezar a discutir estos casos y todas estas cosas, pero digamos que ahorita, en esta clase de estado ácido-base, vamos a mirar una cosita de allí, de esa parte del estado ácido-base. Y uno le pide unos gases arteriales, sí, al paciente. Y ya ustedes vieron bioquímica, la no bioquímica. Ah, bueno. Entonces, ¿no puedo preguntar? Yo sé que ya no bioquímica. Sin preguntar. Entonces, en bioquímica le dijeron que la insulina era importante para la regulación de hormonas a nivel hepático que tienen que ver con la formación de cuerpos cetónicos, por ejemplo. Y entonces los déficits de insulina van a favorecer el aumento de la producción de cuerpos cetónicos. Hay por lo menos un par de enzimas que son importantes en esto, 3 enzimas, diría uno, la lipoproteína lipase azul, etc. Entonces, en ese manejo, cuando hay déficit de insulina, se favorece la generación, primero de ácidos grasos libres que van al hígado, y cuando van al hígado, la producción de cuerpos cetónicos en el hígado. Los ácidos grasos libres entran en un proceso de beta-oxidación, y el acetoacetato, digamos que tiene varias rutas. Una es la formación, el acetilcoenzimada, perdón, tiene varias rutas, y una es la formación de los cuerpos cetónicos, entonces aumenta la formación de los cuerpos cetónicos. Y por eso es que en la diabetes hay acidosis metabólica. Porque hay aumento en la diabetes descompensada, pues porque hay aumento en la formación de los cuerpos cetónicos que son ácidos. Y se disocian, porque son ácidos fuertes, y se disocian en el anión y en el hidrogenión. Y eso aumenta la cantidad de hidrogenión, y ya más o menos ustedes saben que si hay un aumento de la carga de hidrogenión, el bicarbonato se consume, etc. Motivo por el cual cuando uno tiene un paciente de estos, hace 2 cosas. Primero, le calcula la osmolaridad para ver si el paciente tiene un estado hiperosmolar. ¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad en sangre? 290, dice el compañero. Me gusta más que me conteste con un rango. Eso, 280, 290, hasta 300 máximo, pero sí, digamos 280, 290. En estos pacientes, como la glucosa es importante, se te puede aumentar la osmolaridad, y cuando es mayor de 320, el paciente tiene un estado hiperosmolar. Y lo otro que tienes que descartar es que no tenga cetoacidosis diabética. Profe, ¿y cómo hago yo para eso? Mido los cuerpos cetónicos en sangre. Ahí está. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Señor. ¿Y la qué? Te falta uno. La acetona, por acá dijeron, sí. Son esos 3. Y eso se puede medir en sangre, profe, sí, eso se puede medir en sangre por diversas técnicas, pero hay unas técnicas que son un poco más cualitativas, que los resultados te los ponen en forma de cruces. Que son como estas que están aquí, hay otra forma que te lo cuantifican. Pero es muy frecuente que te aparezca así. Claro, una cruz es que está alto, 2 cruces más alto, digamos que eso tiene un correlato ahí cuantitativo. 3 cruces es bastante alto. Entonces, este paciente, además de muy seguramente un estado hiperosmolar, tenía también una cetoacidosis diabética, tenía un estado de descompensación mixta, se llama eso. La diabetes se controla con un examen que se llama la hemoglobina glicosilada. La meta es un paciente con diabetes menor de 8 y este está en 14.
Digamos que una cosa es lo normal y otra cosa es la meta en un paciente con diabetes. Normal es menor a 6 prácticamente. Mayor de 6,5 te hace el diagnóstico de diabetes. Pero cuando tienes diabetes, yo espero que por lo menos no la tenga más de 8, porque ya más de 8,5 ya eso es complicado, ya empieza a ser alto, etc. Pero 14, ahí no. Y el otro examen que tú le pides a estos pacientes es unos gases arteriales. ¿Se ha visto cómo toman gases arteriales o todavía no ha visto? ¿Dónde toman los gases arteriales? Jesús, ¿en qué parte toman los gases arteriales? ¿Usted ha visto tomar gases arteriales o todavía no? Normalmente es de aquí de la arteria radial. Depende, si tú vas y no estás canalizado, te pueden sacar unos gases arteriales de allí, ¿no? Cuando tú canalizas a un paciente que va a urgencias, lo canalizas en la vena, no en la arteria. Entonces, generalmente el paciente no tiene canalización arterial, tiene venosa. Pero los gases arteriales, pues son arteriales. Entonces te lo canalizan la mayoría de veces aquí de la arteria radial. A veces de otras partes, pero la mayoría es de ahí. Entonces tú le pides unos gases arteriales. También le pidieron una radiografía porque se acuerdan que tenía síntomas respiratorios. Tenía una neumonía. Eso fue lo que le descompensó la diabetes. Y le piden unos gases arteriales y esos son los gases arteriales de ese paciente. Una pregunta, ¿la neumonía era la causa del líquido hialino que botaba? De la rinorrea hialina, es posiblemente que al principio tú empiezas con un cuadro que muchas veces es viral y después se te sobreinfecta. Y entonces ya cuando se te sobreinfecta tienes tos, expectoración. Entonces, pero el cuadro viral al principio es el de rinorrea hialina. Pero si yo espero algo viral, ¿no será algo más turbulento, más que transparente? No, la rinorrea al contrario, de la parte infecciosa viral es hialina o amarilla, digamos, y si se va tornando más verdosa o más purulenta es porque posiblemente tuviste una sobreinfección bacteriana. Y si se va acompañando, y generalmente tú empiezas con tos seca y después se va volviendo húmeda y después expectoras, y si hace fiebre y eso ya te dura varios días, tú sospechas que tiene una infección bacteriana. Y la diabetes es un estado que favorece las infecciones, porque tiene inmunocompromiso el paciente, etc. No se considera un estado de inmunosupresión. Y entonces este paciente tuvo una neumonía. Y la neumonía te descompensa la diabetes. Y esos son los gases arteriales con todos esos datos. Yo le voy a decir ahorita qué evalúa uno en los gases arteriales. ¿Qué evalúa uno en unos gases arteriales? Señor, la presión de oxígeno, es decir, la oxigenación. Bueno, sí, uno evalúa la oxigenación, sin duda. ¿Y qué otra cosa evalúas? El estado ácido-base, dice el compañero, el estado ácido-base. Y tú con los gases arteriales puedes tener una indicación de evaluación de la perfusión si mides un lactato. Entonces con el lactato tú puedes evaluar también indirectamente la perfusión. Porque el lactato tiene un nivel normal y en los estados de choque o de... Generalmente una de las cosas que pasa es que aumenta el lactato en sangre y se produce hiperlactatemia. De hecho, para el diagnóstico del choque tú necesitas medir un lactato. Si está mayor de 2, eso diagnostica el choque séptico, el choque cardiogénico también. Venga, esos son los gases arteriales. Otra cosa son los gases penosos. Pero los gases penosos, cuando uno los toma, que quiere evaluar cosas, los toma de una vena central. No son gases penosos de aquí, de la venita de aquí. Porque estos gases penosos de la venita de aquí te evalúan es cómo está ahí, digamos, la perfusión ahí local. Tienes que tomarlo de una vena central. Normalmente uno canula la vena cava le da su subclavia y a partir de ahí llega a la cava superior y ahí toma los gases, por ejemplo. Gracias a Dios. Y para evaluar la oxigenación, ¿tú qué ves? 3 cosas. La presión arterial de oxígeno, muy bien, entonces una de las cosas que uno evalúa es la presión arterial de oxígeno, pero también mide la saturación. Ah, profe, ¿esa es la que se mide con el aparatico? Sí, pero los gases arteriales también te dan un dato.
¿Y qué otra cosa mide? Una relación que está aquí. ¿Cómo se llama eso? PAFI, dice el compañero. A eso le dicen la PAFI. ¿Qué es la PAFI? Es una división, ¿sí o no? ¿De qué? ¿Qué está en el numerador? Presión arterial de oxígeno. ¿Y qué está en el denominador? Fracción inspirada de oxígeno. Muy bien. Por eso es así, PAFI. Entonces, cuando a ti te den los gases arteriales en la mano, tú dices, profe, yo primero evalúo la oxigenación. O sea, tú lo puedes hacer en cualquier orden, lo importante es que lo hagas completo. Pero que evalúes la oxigenación y, digamos, el estado ácido-base. Y para evaluar el estado ácido-base, ¿qué miro yo? Ya nosotros dijimos que hay tres cosas importantes. Uno es el pH. Ya explicamos que el bicarbonato es clave. Entonces, 2 es el bicarbonato. Es decir, evaluar lo que está en la ecuación de Henderson. En la ecuación de Henderson está el pH, el bicarbonato y la PCO2. Venga, y el que está abajo, ¿cuál es? Una cosa que se llama la base exceso, dice la compañera. Eso se llama la base exceso. Eso es lo cuarto que uno mira cuando mira los gases arteriales. El lactato se puede evaluar con la perfusión tisular. Entonces, me da unos gases arteriales en la mano, evalúo la oxigenación con esos 3 parámetros y evalúo el estado ácido-base con esos 4 de aquí. Todos los gases arteriales no te miden el lactato, tú tienes que pedírselo, porque eso lo facturan aparte y vale plata, una plata diferente. Digamos que los gases arteriales valen cierta plata y si tú le pones el lactato te suman el valor del lactato, entonces tienes que pedirlo, si no, no te lo dan. Entonces este es el paciente, la PO2, ¿dónde está? Esa es la PO2, ¿sí o no? Profe, ¿la saturación dónde está? Ahí está la saturación. Profe, ¿la PAFI dónde está? ¿La calculas? El compañero dice que se calcula. Bueno, se calcula, vale. Se calcula la presión arterial sobre la FiO2, ¿sí o no? ¿La presión arterial cuánto vale? 70 ¿qué? Milímetros de mercurio, muy bien. Entonces esto es 70 y la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, ¿cuánto es? 0,21. Ok. Aquí vamos a hacer una preguntita aquí a la segunda fila. ¿La FiO2 depende de la altura o no depende de la altura? Es decir, la FiO2 allá en Santa Marta es diferente que aquí en Bogotá. Ya dijeron muy rápido, allá no sé. ¿Qué opina la tercera fila? Oye, ¿los de Tunja no vinieron a clase? ¿Dónde están? ¿La FiO2 es diferente en Tunja o en Bogotá? ¿O en Santa Marta? ¿Qué opinas? ¿Tú dices que es igual? Venga, la FiO2 es igual. La FiO2 a nivel acá, en la atmósfera, digamos, es 21%. 0,21. La única forma de cambiar la FiO2 es ¿cómo? 22. No solamente la cámara. Si yo te pongo una carbonita, no te voy a poner nada. Si yo te pongo una carbonita de oxígeno y ya te ponen oxígeno por cánula, ya te cambió la FiO2. Y depende de si el oxígeno lo pones a 1 litro, a 2 litros o a 3 litros, porque tú no has visto que hay los cuadros en que eso aumenta. Bueno, entonces tú lo vas aumentando y lo puedes poner a 1 litro, a 2 litros, a 3 litros. A 1 litro es más FiO2, a 2 litros es más, etc. O cuando te ponen una mascarita aquí que se llama Penturi con un aparatico y eso te da una FiO2 de 35, 40, o si te ponen un ventilador mecánico, entonces tú le cuadras la FiO2 y tú dices en cuánto vas a poner la FiO2. Entonces la FiO2, digamos, si tú respiras aire ambiente, siempre es 21%. Entonces aquí la FiO2 es 0,21, por eso. Si este paciente hubiera tenido oxígeno por cánula, le ponen una FiO2 ahí diferente. Le ponen la que hubiera tenido el paciente. ¿Cuánto dio la PAFI? ¿Y eso qué? ¿Será normal o no? Toca ver los rangos, ya te voy a mostrar los rangos. La PO2 dio 70. ¿70 es normal o no es normal?
Este hombre dice que en Bogotá sí. ¿Tú qué opinas, Silva? ¿Está bajita? Che, mira el rango de normalidad aquí a la derecha, ¿ves? Entre 90 y 100. ¿Sí o no? ¿Está bajito? ¿Está bajita? El hombre se sostiene que en Bogotá no hay. ¿Estamos de acuerdo? La PO2 sí depende de la altura. ¿Por qué? La PO2 depende de la presión atmosférica. La presión atmosférica sí es diferente en Bogotá que en Santa Marta. En Santa Marta es donde es 760. Aquí ya no es 760, ya es 500 y pico. Entonces, una cosa es sacarle 21% a 760 y otra cosa es sacarle 21% a 560. Por eso la PO2 aquí sí es más bajita. Entonces, para tú poder interpretar este 70, tú tienes que saber cuántos son los valores normales aquí en Bogotá para yo ver ese 70, porque ese paciente es de Bogotá. Profe, y en Tunja, yo en Tunja no conozco estudios de normalidad. No conozco no quiere decir que no haya, de pronto hay. Y uno no sabe. Aquí sí hay varios, ahorita los voy a contar. Porque abajo se dice, por ejemplo, valor de referencia, mujeres 50-65. ¿Dónde abajo? ¿Dónde? Abajo el mismo resultado. Ahí, abajo. Ah, pero estos son los rangos de edades. Digamos de 50 a 65. Están haciendo como referencia a... Pero bueno, ¿esta de aquí? Sí. Esta, pero fue, digamos, en el hospital de San José, a veces adaptan unos valores de referencia dependiendo de algunas cosas. Este 50 a 65 más o menos son los rangos de normalidades en Bogotá. Pero yo ahorita te los voy a mostrar bien. Digamos, eso lo puso, digamos, lo pone el del laboratorio. Lo segundo es la saturación de oxígeno. ¿Cuánto está saturando? 89.9 dice la compañera. Si no regala ni una décima, 89.9, eso no es 90. Chao. ¿Está bajito o no? Sí, está bajo el rango. Este porcentaje que está aquí a la derecha, es a nivel del mar también. 94 a 96. La PAFI dio 330, ¿está bajita? Ahorita miramos. Para interpretar estos resultados, uno tiene que conocer los valores de normalidad. Para tener los valores de normalidades de una ciudad, tienen que haber hecho estudios de normalidades en esa ciudad. Entonces tiene que haber gente aquí en Bogotá que hayan hecho estudios para saber cuántos son los valores normales de los gases arteriales en Bogotá. ¿Han hecho estudios de esos aquí? Sí, varios. 5, 6, 7 estudios de esos yo conozco. Aquí hicieron una vez una tesis donde sacaron la cuenta de cuántos estudios habían hecho acá. El más importante fue un estudio que hicieron reciente. ¿Lo hizo la Universidad Nacional? No. Sí, porque aquí no han hecho esos estudios. Yo hace unos años dije que de pronto íbamos a hacer un estudio de eso, pero nunca hicimos nada de eso. Lo hicieron en la Fundación Neumológica Colombiana. Esos doctores de allá arriba publicaron, esto es en el 2020, este artículo de valores de normalidades en reposo y sacaron tablas de valores normales de PaO2. Y tú ves ahí que hay como dos columnas, ¿una de qué? Y la otra, mujeres. Pero además, ves que los valores de normalidad dependen de los rangos de edad, ¿sí o no? De tal manera que el promedio, si tú lo ves, te oscila más o menos entre 62 y 68. Bueno, ese es el rango de normalidad de la PO2 aquí en Bogotá, entre 60 y 70. Ah, ahora sí parece que está bien. Entre 60 y 70. Pero si tú te das cuenta, la paciente ¿cuántos años tenía? 70. Este es el rango de mujeres, entre 60 y 70. Y fíjate porque para un paciente de 70, más o menos 60 es lo normal. Entonces realmente esta señora tenía la oxigenación normal.
La saturación de oxígeno, profe, el rango va entre 91 y 93 y en las mujeres va entre 90 y 94. Es decir, que la señora estaba ahí en el rango de 90. Normal. Entonces la oxigenación estaba normal. Profe, la PAFI, el valor normal es mayor de 300. Está bien. ¿Cuánto tenía el paciente? 333. Bueno, entonces estaba normal. ¿Cómo se llama ese hermano? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Ah? Iván. Iván a Juan. Tú no te rías que también te estabas durmiendo. Estabas dormido. Con los ojos cerrados. Meditando. En la PO2. Venga, esos datos los tienen que tener claros porque desde sexto hacia adelante, esos son los rangos de normalidad que ustedes tienen que manejar. Y te van a dar cuenta que te van a dar muchos gases arteriales en muchos pacientes hospitalizados. Ese es un examen que se pide cotidianamente. Y en todos los hospitales de nivel 2 y 3 hay una máquina de gases arteriales que te hace eso. La PAFI clasifica la hipoxemia en leve, moderada y severa según estos rangos de 200 a 300, de 100 a 200 o menor de 100. Entonces tú puedes saber si el paciente tiene hipoxemia leve, hipoxemia moderada o hipoxemia severa según esos rangos. Conclusión, el paciente tenía la oxigenación normal. Ahora sí, ¿ya está normal o no? Bueno, ya. Profe, y el estado ácido-base, entonces yo dije que era lo de Henderson, el pH, el PCO2 y el bicarbonato. No, profesor, antes una pregunta. En el caso de que, digamos, no se tengan claros los valores de referencia de PO2, ¿uno no podría asumir que solo con que la saturación esté por encima de 90? Sí, claro, sin duda. Sin duda. Y la PAFI en general te va a dar mayor de 300 si el paciente está normal. Así es. Sí, digamos que el 60-70 es un rango para Bogotá, pero pues si uno va por allá donde los compañeros, saben que son un poquito más altos, si usted está en una ciudad intermedia, y también siempre hay que, de pronto en las ciudades grandes es posible que haya estudios de normalidad. En las de altura, no sé si en Medellín hay de pronto, y yo diría que en Tunja de pronto hay, pero no conozco bien. En Bogotá sí lo conocemos bien. Total. Sí, eso que tú acabas de decir es importante porque allí, en esos casos, la PAFI es el mejor indicador de la oxigenación del paciente. Digamos que aquí asumieron que el paciente, en el momento que llegó y mientras estaba allí, digamos que estaba respirando al aire ambiente. Y hicieron, digamos, los cálculos con el aire ambiente. Este paciente en particular decía oxígeno requiriente, pero parece que no era adherente a ese oxígeno requiriente. Pero si el paciente fuera adherente, como tú dices, sí es importante y por eso la PAFI, digamos, se convierte en el indicador de oxigenación más importante, porque tú no divides la PO2 de 70 sobre 0,21, sino de 70 sobre 0,28 o el valor dependiendo del FiO2 y eso te da un valor de PAFI más bajito. No, pero es que, por eso te digo, este paciente decía en los antecedentes de poco oxígeno requiriente, pero realmente no venía utilizando el oxígeno hacía un tiempo. ¿Cómo? No, pero acá no hay, en la paciente no tenía lactato. ¿Dónde? ¿Dónde está el lactato ahí? En la historia clínica.
Pero fíjate lo que pasa, el lactato cuando tú tienes falla renal ya no puedes asumir la misma interpretación. Entonces ya te sesga la interpretación del lactato. Tú puedes tener un paciente con falla renal y si le mides el lactato te lo puede dar en 2,5 y no significa que tenga hipoperfusión ni disminución del aporte de oxígeno. No, sí, claro, tenía la creatinina en 2 y pico. Sí, claro. Y el BUN lo tenía alto también. La falla renal era crónica, pero se había agudizado. Ahora, lo que tú dices, digamos, es cierto que uno tiene que tener en cuenta todos esos aspectos, pero te voy a contar una cosa. Estos laboratorios no se interpretan, digamos, con esos grados de rigidez. Digamos que se tienen que interpretar de forma flexible porque no siempre el lactato se te sube por hipoperfusión, no siempre, digamos, que tú tengas el oxígeno vas a tener la hipoxemia, etcétera, y cosas por el estilo, ¿no? Muchos pacientes con EPOC, digamos, son crónicos, utilizan un tiempo oxígeno, después se lo pueden quitar y no quiere decir que el paciente, digamos, esté hipoxémico o tenga mayor grado de hipoxemia crónica. Pero si el intercambio de CO2 se compromete, se retiene el CO2. Sí. Sí, por eso. Entonces ahí, ahí lo que tú puedes hacer es que hay una fórmula que te ayudan a saber si el paciente tiene un trastorno mixto o no, y si ese 15 es adecuado para eso, o si ese 15, digamos, responde a un CO2 diferente. Y vuelvo, y lo mismo que te digo, el hecho de que tú veas un paciente con EPOC, no quiere decir que tú vas a ver lo que dice el libro, que el CO2 está muy alto, no, porque uno puede tener un paciente con EPOC y el CO2, algunos lo van a tener muy alto, otros lo van a tener más próximo a lo normal. Y además porque el CO2 en Bogotá no es igual a los valores de CO2 a nivel del mar. Aquí en Bogotá es más bajito. Entonces uno acá espera que los CO2 estén más bajitos que lo que uno mira. Ahorita vamos a ver la de Winter. ¿El pH en cuánto está? El bicarbonato en 10 consumido y el CO2 en 15, que es bajito, ¿sí o no? Una forma, digamos, global de hacer el análisis es con ese cuadrito que está en Gator, que dice que tú miras el pH y si el pH está por debajo de 7,4, el paciente que tiene, bueno, y después que miras el bicarbonato y el PCO2, y si el bicarbonato está bajito, la acidosis va a ser metabólica. Y si el paciente tiene acidosis metabólica, tiene una compensación respiratoria y el CO2 va a estar bajito también. Lo que está preguntando ya el compañero es que el CO2 está como muy bajito. Claro, porque eso es bajito, pero tampoco, digamos, o sea, tiene ciertos rangos que uno espera que esté bajo. No es bajito en cualquier valor, es bajito en ciertos rangos. Pero pues sí, está bajito, está bajito. Pero ojo, por ejemplo, el CO2 aquí, si yo lo mido en 32 a nivel del mar, ese CO2 está bajito. Aquí en Bogotá ese CO2 es normal. Entonces, también digamos que ya ahí aplicar estas ecuaciones que no fueron hechas para la altura y eso se complica. Alguna vez también hubo una idea de hacer un trabajo de investigación con esta cosa que tú estás contando, pero pues nunca se hizo. Pero digamos que son parte de las cosas que a veces uno hace acá y que investiga. Y entonces uno sigue este cuadrito y esta es una forma fácil de saber si el paciente tiene acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. Si usted maneja el concepto de ese cuadrito, ahora en cuarto va bien. Va bien. Cuadrito de Gator. Profe, ¿qué otra forma? Cuadrito de Gator.
Bueno, profe, ¿cómo se puede hacer también el análisis? Bueno, ustedes tienen un diagrama que se denomina el diagrama de Davenport en honor a el investigador que lo describió, Horace Davenport, que es un diagrama donde en este eje se encuentra el bicarbonato y en el eje de las X se encuentra el pH. Y el diagrama se llama así, un diagrama de pH bicarbonato. Y usted ve que el pH aquí en este ejemplo está de 7.1 hasta 7.7 y el 7.4, este puntico de aquí, esta linecita sería el pH normal, ¿sí o no? Y el bicarbonato, asumen que 24 es el valor normal, milimolar, y esta línea de aquí de la mitad es el valor normal, de tal manera que ese puntico de aquí es el punto normal. Yo que sí necesitaba el pan. Entonces, si el paciente, digamos, tiene un trastorno ácido-base donde el pH está hacia la izquierda, tendrá una ¿qué? Si el pH es menor de 7.4, okay. Y si el pH es mayor de 7.4, tendrá entonces una alcalosis. Entonces tú empiezas, digamos, a ubicar el paciente así, y lo mismo aquí con el bicarbonato. Si el bicarbonato está bajito y el pH está bajito, el paciente entonces estará en este cuadrante. Y este es el cuadrante de acidosis metabólica, la cual puede estar compensada o no puede estar compensada. Entonces, una forma de ubicarlo es por el cuadrante. Cuando yo tengo un paciente con acidosis metabólica, lo que va a ocurrir es que el pH va a ir disminuyendo progresivamente. Y si tú te das cuenta, en esta flechita se está indicando que el bicarbonato ¿qué le está pasando? Disminuye. Y la compensación que hay intenta retornar el pH a un valor de normalidad. Entonces esta flechita está mostrando cuál sería como inicialmente lo que le pasa al paciente y está demostrando adicionalmente una compensación. Usted los valores los ubica en estos cuadros y mira si el paciente le cae en algunos de estos cuadrantes para decir que tiene un trastorno ácido-base y que está compensado o en compensación. Y esa es otra forma de utilizarlo. ¿Realmente se hace mucho así? No, porque digamos en la clínica tú no sacas el cuadrito de Davenport para ubicar, sino que simplemente miras el pH, el bicarbonato y digamos que tiene ese esquema mental y ya. Pero, bueno, varios textos lo siguen así. Ese es el de Borón. Ahorita vamos a ver cómo está en esto. Ustedes saben eso, que en una acidosis metabólica el pH disminuye y el bicarbonato baja. Y la compensación es que hay hiperventilación y el PaCO2 baja más y el pH tiende a normalizarse. Como el PaCO2 baja más, el bicarbonato baja más también. Ahora, tú te das cuenta que aquí hay unas zonas como sombreadas. Bueno, en estas zonas se indica que más o menos se daría como el proceso de compensación de un estado ácido-básico. Pero ¿qué pasa si el paciente, digamos, no cae dentro de estas zonas sombreadas, sino cae como entre estas grises? Es decir, si yo tuviera un paciente con acidosis metabólica y resulta que el bicarbonato no baja tanto, sino que se queda por acá más bien cerca del 24. Señor, sería mixta, dice el compañero. Claro, si tú tienes, digamos, un trastorno en el cual la compensación no se está dando en el sentido que tú esperas, es posible que tengas un trastorno mixto. Esa es una forma gráfica de mirar si tú tienes un trastorno mixto o no. En el caso tuyo, que tú estás contando, tú piensas que el paciente podría tener una acidosis respiratoria de base por el EPOC y que si te da acidosis metabólica te puede tener una acidosis mixta. Bueno, es posible y tú lo puedes ubicar en este cuadro.
Bueno, pero no siempre el pH está normal, no siempre, porque depende si los trastornos son mixtos crónicos o si hay algo agudo y uno mixto crónico. Entonces, a veces el pH está normal, a veces el pH no está normal. Muy seguramente, exactamente. No, pero digamos que tú también tienes en cuenta el cuadro clínico del paciente. Este paciente tiene una acidosis metabólica aguda porque se le descompensó, digamos, la cetoacidosis diabética, no digamos hace 4 horas, digamos desde que le dio la neumonía. Entonces, en ese caso, digamos que tú asumes de que la acidosis metabólica muy seguramente es aguda. Esa es una forma clínica. No hay forma exacta tampoco de diferenciarlos. Es posible, exactamente. Tampoco es fácil saber qué tanto es agudo y qué tanto es crónico. Por ejemplo, si el paciente tuviera una falla renal y tiene una acidosis crónica, si tú no tienes datos de gases arteriales de antes, no es fácil definir qué tanto es agudo y qué tanto es crónico. Este es el diagramita de Davenport que está en Guyton. ¿Cuánto de pH tiene el paciente? ¿Cuánto de bicarbonato? ¿Cuánto? Algo por aquí. ¿Y cuánto de CO2? 15. 15 como por acá cerquita a esta línea roja que viene acá. Entonces tú ubicas al paciente y el paciente te cae aquí en esta parte donde tiene la acidosis metabólica. Por interpretación de estos diagramas, este paciente tuviera una acidosis metabólica solita. Profesor, el hecho de que esté con la cronicidad lo define si está compensado o no. Esta es una forma de definir la cronicidad. Muchas veces la cronicidad del pH ya está compensado. Entonces la acidosis metabólica tiene una compensación, buffer y una respiratoria, el bicarbonato baja. La pregunta es ¿qué tanto baja el PCO2? La respuesta es que existe una serie de ecuaciones donde tú calculas el PCO2 esperado. Esta es la ecuación que nosotros tenemos para calcular el PCO2 esperado. Le dicen la ecuación de Winters. ¿Averiguó por qué o no? Winters era un pediatra que en la década de los 60 hizo investigaciones en acidosis metabólica y en una estableció esta regla de proporcionalidad y esta regla para identificar el PCO2 esperado. Pero Winter hizo la de acidosis metabólica, pero cada trastorno tiene una reglita de estas. No son todas de Winter es esa. El estudio lo hizo Winter en pediatría. En una época traía el estudio de Winter aquí, allá hace días ya no traigo al viejo Winter por acá. Pero esta es la formulita. Vamos a poner el ejemplo, el paciente mío tenía esto, ¿verdad? Entonces si yo te pregunto cuánto es el PCO2 esperado, tú le aplicas la ecuacióncita de Winter. Esa es una ecuación de una línea de la recta. Winter hizo un estudio con casi 50 pacientes pediátricos con acidosis metabólica y trazó todos los puntos de los pacientes y con eso calculó una ecuación de la recta. Eso fue lo que hizo Winter. Pacientes pediátricos con falla renal, con diabetes descompensada y 2 pacientes que habían tenido como intento suicida, que se intoxicaban con tetracloruro de amonio hace muchos años y eso daba acidosis.
¿Cuánto da la ecuación? Bueno, venga, saque que usted ya no quiere ni sacar una ecuación, saque la cuenta ahí para ver. Los amigos de Tunja ya ni vinieron a la última clase prácticamente. Estudiante de la línea. ¿Cuánto da? Ya se levantó. 23. ¿Cuánto le da? 23 o 21.3. 23.3. Sí, 23 o 21.3. Aquí se reemplaza del 10, 2. 25.3 o 21. ¿Cuánto le dio? 23.3 más o menos 2. Es decir que el rango del PCO2 esperado estaría entre 21.3 y 25.3. Y en este caso, ¿cuánto tiene el paciente el PCO2 esperado? 15. Es decir que ese PCO2 está mucho más bajo de lo que uno debería esperar. El problema de estas ecuaciones es que estas ecuaciones fueron diseñadas con valores de normalidad del estado ácido-base a nivel del mar. Y a nivel del mar, el PC2 normal es de 40. Y en esos estudios de Bogotá que yo les mostré, también hay datos del PC2 normal. Y aquí en Bogotá es como 30 el valor normal. Entonces, si usted tiene en cuenta el valor del PC2 normal acá, va a esperar que el PC2 ese de pronto aquí sí estuviera como un poco más bajo que ese 20 que está en el rango. Entonces, estas ecuaciones tienen limitaciones para aplicaciones aquí en este contexto. Sin embargo, uno más o menos la saca y con eso hace los cálculos. Yo le traje este porque este era el del paciente. Profe, ¿la base de exceso qué es? ¿Qué es la base de exceso? Señor. Cuando hay un déficit de base en la sangre, ¿qué hay? Pero eso se da en acidosis porque si yo te saco la sangre a ti, tú tuvieras que tener eso normal. En un paciente con acidosis si hay déficit de base, como dices tú. Vale. Esa es la definición de la base de exceso, la que está ahí arriba. Es la concentración de base o ácido fuerte necesaria para normalizar, digamos, el estado ácido-base en un paciente. Explico un poquito más. En condiciones normales, si yo te saco a ti la sangre, yo espero que si tú tienes el estado ácido-base normal, tú no tienes que tener ni exceso de ácido, ni exceso de base, ni nada. Es decir, que tú tendrías un valor de base exceso de 0, porque digamos no tendrías que tener excesos de base o déficit de ácido o excesos de ácido o cosas por el estilo. Y de hecho, ese es el valor normal de la base exceso, un valor normal alrededor de 0, porque tú tienes que tener 0. Pero, si yo tengo una sangre, por ejemplo, estos son los valores de normalidad, y yo a esta sangre le adiciono 10 milimoles de ácido clorhídrico, el pH baja, el bicarbonato baja, y ese paciente va a tener un déficit de base de 10 o una base exceso de menos 10. ¿Por qué una base exceso de menos 10? Yo le adicioné aquí fueron 10 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Por qué se puede decir que ese paciente tiene una base exceso de menos 10? Porque consumió los 10 de la base. Entonces es como si tuviera o un déficit de base o una base exceso pero negativa. La forma de interpretar la base exceso es como está aquí abajo. Cuando el paciente tiene exceso de ácido se te va a negativizar. Entre más negativa tenga la base exceso es porque tiene más ácido.
Es decir, una base de exceso de menos 20 equivaldría a que yo le adicioné 20 milimoles de ácido clorhídrico. Entonces la base de exceso te sirve para cuantificar la acidosis que tú tienes. Estamos hablando que este es un ácido fuerte y estamos hablando que la base de exceso se negativiza cuando la acidosis es metabólica. Si yo quiero volver a normalizar el pH, tendría que adicionar 10 milimoles de una base fuerte y lo titulo y nuevamente ya, digamos, tendría en la base el estado ácido-base normal. El paciente de nosotros, ¿en cuánto tenía la base exceso? Menos 21. Venga, menos 21 es un valor bastante alejado, digamos, de lo normal. Entonces tenía una acidosis severa realmente cuando llegó el paciente. La base de exceso se calcula con una fórmula. Las máquinas de gases arteriales tienen una fórmula. Una forma de calcular la base de exceso es con esa fórmula que está allí. Y el paciente de nosotros tenía menos 21. El valor normal de la base de exceso es alrededor de 0, pero tiene un rango de menos 5 a más 5. En otros libros puedes encontrar de menos 3 a más 3. La base de eso puede ser un indicador de si es respiratorio o... Claro, porque se te afecta cuando es un ácido de estos fuertes que se adiciona, digamos, a la sangre, entonces se afecta, son en alteraciones metabólicas. Si tú tienes una acidosis respiratoria normal, tu base de exceso está en 0. O digamos está normal, está cerca, está en el rango de normalidad. Cuando la base de exceso es menor de menos 5, indica acidosis metabólica, y cuando es mayor de 5, indica alcalosis metabólica. Esa es la forma como se interpreta la base de exceso. Jóvenes, preguntas. Ya la compañera se quiere ir. Usted también. Ya se va. Que le contemos qué le pasó. Yo no me acuerdo bien del tratamiento de este paciente. Sí. Bueno, no, el paciente se maneja como una cetoacidosis diabética. Entonces, eso implica, este paciente estaba deshidratado, entonces tienes que ponerle líquidos, tenía alteración electrolítica, entonces el potasio sobre todo bajo, entonces le empieza potasio y principalmente la piedra anular del manejo de este paciente es con insulina. En 5, sí, pero se le bajó, eso es una pseudo hipercalemia y al ratico se le depletó todo porque digamos que como tiene una disminución del volumen intravascular marcado, tienes el potasio ligeramente alto, pero falsamente alto. Entonces cuando ya tú lo hidratas y eso, y le empiezas a dar insulina, entonces mejora la acidosis y el potasio se cae. Entonces el manejo es con insulina cristalina, en infusión continua. ¿Cómo monitorizar al paciente con glucometrías cada hora? Porque tienes que empezarle a bajar, pero no puede ser tampoco a bajar, digamos, totalmente en muy corto tiempo, sino progresivamente y con gases arteriales cada 2 o 4 horas y tú vas viendo que la acidosis te va mejorando. ¿Qué te mejora? Te mejora la base de exceso, te mejora el bicarbonato, te mejora el pH. Tienes que monitorizar al paciente, ese paciente se maneja en la unidad de cuidados intensivos, tienes que manejarle la neumonía, que fue la causa que lo descompensó, entonces le empiezas antibióticos, vigila la función respiratoria, etc. Y digamos que el paciente lo manejas entre 1 y 2 días de forma estrecha en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de estos pacientes mejora, pero si este paciente de pronto se le empieza a deteriorar más la función renal, ya se puede complicar. O si la infección de pronto se le había generalizado y era una sepsis, se te complica. La glucosa, las metas en cetoacidosis diabética entre 200 y 250. Pero cuando tú llegas a esa meta, si la acidosis persiste, tienes que seguirle la insulina. Entonces cuando a ti te baja a ese rango, tú le pones destroza también para que no le baje más la glucometría y le mantienes la infusión de insulina. La infusión de insulina se mantiene hasta que resuelva la acidosis.
Digamos que el bicarbonato es lo que más se usa como punto de corte. Cuando está mayor a 16, ya digamos, mayor a 18 ya se resolvió, digamos, la cirrosis. A veces se resuelve rápido y a veces demora más. Hoy vi un paciente con cetoacidosis diabética que llegó ayer, le pusieron insulina, claro que tenía la base de exceso en -9, no en -21. Entonces ese paciente, pero sí tenía cuerpo cetónico, etc. Ese paciente se mejoró rápido, en 4 horas ya lo encontré sin insulina. Entonces cuando es leve, mejora rápido. Cuando es severa, y a veces se alarga bastante el tema. Profesor, lo que usted decía del caso de sepsis y de que usualmente la hiperlactatemia no es como un buen indicador de perfusión tisular por el daño renal, ¿no se tendrán que tomar también arteriovenosos para ver? Ahí se toman arteriovenosos para mirar otras cosas que evalúan la perfusión tisular. Una es el delta del PCO2 y otra es la saturación venosa central de oxígeno. Entonces se toman más cosas para interpretar mejor el lactato. Y eso solo sería si, bueno, en casos de que el lactato no sea viable, es que uno decide tomar los arteriovenosos. En general uno debería de hacer arteriovenoso y tú lo evalúas en conjunto. Es mejor. Es mejor. Bueno, jóvenes, yo creo que el viernes nos vemos. A las 12 del día, Sí. Me faltaba una diapositiva. Este es un algoritmo donde yo también puedo clasificar el trastorno ácido base y aquí está la base de exceso para interpretarlo. El paciente de nosotros tendría el pH menor de 7.35 acá arriba, sí. La base de exceso estaría menor de -3, fíjate que aquí es con -3, no con -5. Y entonces tenía una acidosis metabólica y el PC2 estaba bajito y entonces tenía una acidosis metabólica con compensación parcial. ¿Por qué parcial? Porque el pH estaba todavía con acidosis. Ahora sí, jóvenes, entonces nos vemos el viernes, ¿vale?